Las luces rojas de advertencia destellaron en el centro de mando de la estación médica cuando la doctora Sarah Kett recibió el mensaje más aterrador de su carrera. Sus largos y delgados dedos temblaron al leer la transmisión de emergencia de la nave de investigación Kepler 442b. Las palabras hicieron que su piel azul palideciera de miedo. Emergencia. Enorme criatura depredadora atrapada en la enfermería. Tripulación evacuada. Se necesita ayuda inmediata. La doctora Kett nunca había visto un depredador de verdad. Su gente, los altarianos, provenían de un mundo pacífico donde los animales más grandes eran mansos criadores, no más grandes que un gato doméstico. La sola idea de una criatura que mataba a otros seres vivos para alimentarse le revolvía el estómago de asco y terror. Reunió a su equipo médico en la sala de conferencias principal. Los demás médicos y enfermeras se reunieron alrededor de la pantalla holográfica mientras se reproducía la transmisión de la nave de investigación. El capitán Ryan Brooks apareció en la pantalla, con su rostro humano cubierto de sudor y suciedad. Tras él, el sonido de metal golpeando y terribles rugidos llenaron el aire. Estábamos explorando la selva cuando nuestra lancha de desembarco chocó contra un árbol, dijo el capitán Brooke con voz temblorosa. El impacto desprendió ramas enormes que impactaron a la criatura. Está muy lastimada, pero también es lo más peligroso que he visto en mi vida. La cámara se movió para mostrar la puerta sellada de la enfermería. A través de la pequeña ventana, pudieron ver destellos de algo enorme moviéndose en su interior. La criatura medía al menos 3,6 metros de altura y tenía 6 poderosas patas. Su cuerpo estaba cubierto de escamas oscuras que parecían cambiar de color, del negro al rojo intenso. Sus afiladas garras arañaban el suelo metálico, dejando profundas marcas en el acero. «Mira esos dientes», susurró el doctor Nesbord, jefe de cirugía de la estación. Sus tentáculos verdes se curvaron de miedo cuando la criatura abrió la boca, mostrando hileras de colmillos afilados como cuchillas que goteaban lo que parecía ácido. Podían cortar el hueso como si fuera pan blando. Los 6 ojos de la criatura brillaban con una luz amarilla furiosa. Manchas brillantes a lo largo de sus costados destellaban en patrones azules y morados. Cada pocos segundos, emitía un rugido que hacía temblar toda la nave de investigación. El sonido era tan fuerte y aterrador que varios miembros del personal médico tuvieron que abandonar la sala. Nuestros escáneres muestran que su mordida es más fuerte que la de una prensa hidráulica, continuó el capitán Brooks. Su sangre tiene niveles de ácido que podrían corroer nuestro casco. Intentamos sedarlo, pero nada funciona. Es como un arma viviente. La doctora Kett sintió que se le aceleraba el corazón. Como jefa médica de la estación, su trabajo era ayudar a los seres heridos. Pero esta criatura no se parecía en nada a los gentiles alienígenas que estaba acostumbrada a tratar. Era un asesino, un monstruo de las peores pesadillas de su gente. «No podemos con esto», le dijo a su equipo al terminar la transmisión. «Ninguno de nosotros ha lidiado nunca con un depredador. Ni siquiera tenemos el equipo adecuado». «¿Y los humanos?», preguntó la doctora. «Bord, tienen depredadores en su mundo. Quizás sepan qué hacer». La doctora KTH había oído historias sobre la Tierra, el extraño planeta donde las criaturas se mataban y se comían con frecuencia. Siempre le había costado creer que una especie inteligente pudiera provenir de un mundo tan violento. Pero ahora, ante esta terrible situación, se dio cuenta de que los humanos podrían ser su única esperanza. Envió un mensaje de emergencia al Cuerpo Médico Galáctico de la Tierra. La respuesta llegó en cuestión de horas de la doctora Lisa Martínez, especialista en algo llamado medicina veterinaria. El doctor Kate tuvo que buscar la palabra. Significaba cuidar animales no inteligentes, incluyendo los peligrosos. «Aceptaremos la tarea». El mensaje de la doctora Martínez decía: «Mi compañero, el doctor Kevin Walls, y yo podemos llegar allí en 2 días en transporte de emergencia». La doctora Kett no podía creerlo.
Los humanos se ofrecían voluntarios para enfrentarse a este monstruo. Envió un informe detallado sobre las habilidades letales de la criatura, con la esperanza de hacerles cambiar de opinión. En cambio, la doctora Martínez respondió con lo que parecía entusiasmo. Un espécimen fascinante. Las exhibiciones bioluminiscentes, en tamaño, sugieren un depredador ápice altamente evolucionado. Estamos deseando afrontar el reto. El personal médico alienígena pasó los 2 días siguientes con miedo constante. La criatura en la bahía médica de la nave de investigación se agitaba cada vez más con el paso del tiempo. Sus rugidos se oían incluso a través del sistema de comunicación de la estación cuando el capitán Brooks informaba. La bestia había destrozado todo lo que alcanzaba y había dejado profundas marcas de garras en las paredes. Está empeorando, informó el capitán Brooks. Los sedantes están perdiendo su efecto y no podemos acercarnos lo suficiente para administrarle más. Mi tripulación está aterrorizada. Algunos ni siquiera se quedan en la misma cubierta que la bahía médica. El doctor Kett observaba las imágenes de seguridad de la nave de investigación con creciente horror. La criatura se paseaba de un lado a otro en la pequeña bahía médica como un demonio enjaulado. Sus ojos no dejaban de moverse, siempre buscando una salida o algo que atacar. Las manchas brillantes de sus costados destellaban más rápido cuando estaba furiosa, creando un espectáculo de luces hipnótico y aterrador. Cuando la criatura se lanzó contra la puerta reforzada, toda la bahía médica se estremeció. El metal empezó a mostrar marcas de tensión por los impactos. El capitán Brooks calculó que les quedaba quizás un día más antes de que la criatura se liberara. Si se suelta en mi nave, dijo, matará a todos a bordo. El personal médico alienígena apenas podía funcionar mientras esperaban la llegada de los humanos. La doctora Kett se encontró sin poder comer ni dormir. La sola idea de estar en el mismo espacio que un depredador tan peligroso la llenaba de miedo. Finalmente, la nave de transporte que transportaba a la doctora Martínez y al doctor Walsh atracó en la estación médica. La doctora Kett los recibió en la esclusa de aire esperando ver guerreros o soldados equipados con armas poderosas. En cambio, se encontró con 2 humanos de aspecto común que llevaban simples maletines médicos. La doctora Lisa Martínez era una mujer pequeña, de ojos amables y cabello canoso. El doctor Kevin Walsh era alto y delgado, con una sonrisa serena. Ninguno de los dos parecía capaz de sobrevivir. 5 minutos con el monstruo esperando abajo. Gracias por venir, dijo la doctora KTH, intentando ocultar su decepción. ¿Pero estás segura de que entiendes a qué te enfrentas? Esta criatura es extremadamente peligrosa. Es una asesina. La doctora Martínez asintió y palmeó su maletín médico. Hemos leído sus informes. No se preocupe, doctora KTH. Ya hemos tratado con animales peligrosos. Lo primero que tenemos que hacer es bajar a esa nave de investigación y ver a nuestra paciente. La doctora Kett miró a la mujer humana en estado de shock. ¿Paciente? Había llamado al aterrador monstruo. Una paciente. La lanzadera de transporte que transportaba a la doctora Martínez y al doctor Walsh descendió a través de la densa atmósfera de Kepler 442b. La doctora Kett se sentó frente a ellos, con las manos agarradas firmemente a las barandillas de seguridad. Cada pocos minutos, la radio crepitaba con actualizaciones del capitán Brooks en la nave de investigación. La criatura está empeorando. Su voz llegó a través de los altavoces. Lleva 1 hora azotándose contra las paredes. La enfermería no aguantará mucho más. La doctora Kett observó a los 2 humanos con creciente confusión. En lugar de parecer preocupados o asustados, parecían casi emocionados. La doctora Martínez estaba revisando los escaneos médicos en su tableta mientras el doctor Walsh preparaba su maletín de equipo. Mire estos niveles de hormonas del estrés. La doctora Martínez le dijo a su compañero, están por las nubes. Esta pobrecita está aterrorizada.
Pobrecita, preguntó la doctora. Kate sin poder contenerse. Doctora Martínez, hablamos de una criatura que podría destrozarte en segundos. Sus garras pueden cortar acero. Su mordida podría triturar tus huesos hasta convertirlos en polvo. La doctora Martínez levantó la vista de su tableta con una sonrisa amable. Doctora Kate, ¿puedo preguntarle algo sobre su mundo natal? ¿Cuál es el depredador más grande de su planeta? La doctora Kate pensó por un momento. No tenemos depredadores. El animal más grande es el bort, pero solo come plantas. Tiene el tamaño aproximado de un vehículo pequeño y es muy dócil. ¿Y su gente evolucionó como animales de presa? ¿No?, preguntó el doctor Walsh. ¿Han oído hablar de criaturas que se mantenían a salvo huyendo del peligro? La doctora Kate asintió, sin entender a dónde iba esto. Como todos los salarianos, su gente había evolucionado a partir de criaturas que vivían en grandes grupos y comían plantas. Sus ancestros sobrevivieron siendo corredores rápidos y trabajando juntos para estar alerta ante el peligro. Eso explica por qué tienen tanto miedo, dijo la doctora Martínez amablemente. Toda su especie tiene instintos que les dicen que huyan de los depredadores. Está construida en tu ADN. Pero los humanos somos diferentes. Evolucionamos junto a depredadores peligrosos. Aprendimos a comprenderlos. La lanzadera aterrizó con un fuerte golpe junto a la nave de investigación. A través de las ventanas, pudieron ver la enorme nave, inclinada entre los árboles gigantes de la jungla alienígena. Los daños del impacto eran visibles en un costado, donde las ramas caídas habían golpeado el casco. El capitán Brooks los recibió en la esclusa de aire. Era un hombre alto con ojos cansados y manos que temblaban ligeramente al hablar. Detrás de él, el resto de su tripulación mantenía la distancia, todos con aspecto nervioso y asustado. Gracias a Dios que está aquí, dijo el capitán Brooke. La situación se está volviendo desesperada. Podemos oír a la criatura destrozando todo en la enfermería. La puerta blindada empieza a agrietarse. El doctor Martínez miró a la asustada tripulación humana. Capitán, necesito preguntarle algo importante. ¿Alguien ha intentado comunicarse con la criatura? ¿Ha reproducido algún sonido tranquilizador o ha intentado comprender qué podría necesitar? El capitán Brooke la miró como si hubiera dicho una locura. Comunicarse. Doctor Martínez, esta cosa es una máquina de matar. Nos hemos centrado en contenerlo, no en hablarle. Llévenos a la enfermería, dijo la doctora Walsh en voz baja. Necesitamos ver a qué nos enfrentamos. Caminaron por los pasillos de la nave de investigación. El sonido se hacía más fuerte a medida que se acercaban a la enfermería. Ya no era solo un rugido. La doctora Martínez podía oír otros sonidos mezclados con el ruido de ira. Su oído entrenado captó algo que los demás habían pasado por alto. Alto, dijo cuando aún estaban a 6 metros de la puerta de la enfermería. Callen todos un minuto. Todos se quedaron quietos en el pasillo. La voz de la criatura resonó por las paredes, pero ahora que escuchaban con atención, el sonido era diferente al que la doctora ¿Qué te esperaba? Mezclados con los rugidos se oían otros ruidos, gemidos, gritos agudos que parecían casi llanto. No solo está enfadado, dijo la doctora Martínez en voz baja. Está asustado y con dolor. Escuchen esas vocalizaciones. Eso no es agresión. Es angustia. La doctora Kate no podía creer lo que oía, pero las señales de amenaza, las manchas brillantes, la forma en que atacaba todo a su alrededor. Respuestas clásicas al miedo, explicó la doctora Walsh. En la Tierra, muchos animales se vuelven agresivos cuando están asustados y atrapados. Las señales bioluminiscentes no son amenazas. Son señales de estrés, como el cambio de color de algunos animales cuando están alterados. Llegaron a la puerta de la enfermería. A través de la pequeña ventana reforzada, pudieron ver a la criatura dentro.
Era aún más impresionante de cerca. La bestia se paseaba de un lado a otro en el pequeño espacio. Sus 6 patas se movían con sorprendente gracia a pesar de su enorme tamaño. Sus escamas cambiaban de rojo oscuro a negro mientras las manchas de color a lo largo de sus costados pulsaban con rápidos destellos de luz azul y púrpura. Pero la doctora Martínez vio algo que los demás habían pasado por alto. La criatura se apoyaba en su pata trasera izquierda, apenas apoyando el peso sobre ella. Su respiración era rápida y superficial, signos de dolor y pánico. Cuando se giró hacia la ventana, pudo ver que sus ojos no estaban llenos de rabia. Estaban abiertos y asustados, revoloteando por la habitación, buscando rutas de escape inexistentes. «Está más herido de lo que indicaba la tomografía», dijo. «Definitivamente tiene la pata rota. Y mire cómo sostiene la cabeza. Probablemente también tenga una conmoción cerebral por el choque». La criatura los vio de repente en la ventana. Se giró para encararlos, alzándose sobre sus patas traseras hasta alcanzar su altura máxima de 12 toneladas. Las manchas brillantes brillaron con más intensidad al emitir un rugido que sacudió todo el pasillo. Todos, excepto la doctora Martínez, retrocedieron asustados. Ella se acercó a la ventana, estudiando el lenguaje corporal de la criatura. «Mire su postura», le dijo al doctor Walsh. «¿Ve cómo protege su costado herido y cómo respira? Esto no es agresión. Es un animal aterrorizado que intenta parecer más grande para ahuyentar a las amenazas». El capitán Brooke negó con la cabeza. «Doctora Martínez, con el debido respeto, está hablando de esta cosa como si fuera una mascota. Es un superdepredador. Está diseñado para matar. También lo son los leones, los tigres y los tiburones», respondió la doctora Martínez con calma. «Pero trabajamos con ellos todo el tiempo en la tierra. La clave es comprender que necesitan y respetar de que son capaces». Se giró para encarar al grupo de humanos y extraterrestres asustados. «Necesito que todos despejen esta zona excepto la doctora Walsh. Vamos a entrar a ayudar a esta criatura, pero primero tiene que calmarse. Tener una multitud mirándola solo empeora las cosas». La doctora Kett sintió que se le paraba el corazón. «¿Vas a entrar con ese monstruo? ¿Con ese animal asustado y herido?», corrigió la doctora Martínez con suavidad. «Y sí, vamos a ayudarlo. Eso es lo que hacen los médicos». Mientras los demás se alejaban a regañadientes de la enfermería, la doctora Martínez empezó a preparar su equipo. Se movía lenta y deliberadamente. Su tranquila confianza contrastaba marcadamente con el miedo que irradiaba a su alrededor. La criatura seguía paseándose y rugiendo, pero la doctora Martínez ya veía patrones en su comportamiento. Pronto, entraría en esa habitación y se enfrentaría al superdepredador que había aterrorizado a toda la tripulación de una nave. Pero primero, tenía que ayudar a todos a comprender que, a veces, las criaturas de aspecto más peligroso eran simplemente las más asustadas. La doctora Martínez estaba de pie frente a la puerta de la enfermería, con la mano apoyada en los controles manuales. A través de la ventana reforzada, la enorme criatura continuaba su inquieto movimiento. Sus destellos luminosos se intensificaban, presentiendo que algo estaba a punto de cambiar. «Lisa, ¿está completamente segura de esto?», preguntó el doctor Walsh, revisando su escáner médico una vez más. «Una vez que entre ahí, no podremos ayudarla si algo sale mal». La doctora Martínez asintió con calma. «Kevin, llevo 20 años trabajando con animales peligrosos. Esta criatura está herida, asustada y atrapada. Lo peor que podemos hacer es dejarla en ese estado. El miedo hacia cualquier animal más peligroso, no menos». El capitán Brooks observaba desde el final del pasillo, pálido de preocupación. «Doctora Martínez, esa cosa tiene garras que pueden cortar placas de acero. Un golpe y estás muerto». «Solo si quiere hacerme daño», respondió ella,
poniéndose los guantes protectores. Y ahora mismo, hacer daño a la gente no es lo que quiere. Quiere salir de esa pequeña habitación, encontrar a su familia y curarse de sus heridas. La doctora Kate estaba detrás del capitán Brooks, con la piel azul casi blanca de terror. ¿Cómo puede saber lo que quiere? Es un depredador alienígena. No piensa como nosotros. La doctora Martínez se giró para mirar al grupo. Doctora Kate, los depredadores son depredadores sin importar de qué planeta provengan. Siguen ciertos patrones. Tienen necesidades y miedos como cualquier otro ser vivo. Las reglas básicas no cambian. Tomó un recipiente grande con agua y un botiquín. Voy a moverme muy despacio y mantener la voz tranquila. La criatura observará todo lo que hago. Si muestro miedo o hago movimientos bruscos, podría atacar, pero si le muestro respeto y paciencia, empezará a confiar en mí. La doctora Walsh activó el monitor externo para que todos pudieran ver lo que sucedía dentro de la enfermería. Estaré aquí mismo monitoreando sus signos vitales. Si algo sale mal, puedo inundar la habitación con gas sedante en 30 segundos. La doctora Martínez respiró hondo y puso la mano en la puerta. Controles. Recuerda, esta criatura no es malvada ni maliciosa. Es solo un animal herido y asustado. A veces, lo más valiente es ser amable con algo que podría hacerte daño. La puerta se abrió con un suave silbido. La criatura giró de inmediato para encarar la entrada, irguiéndose sobre sus patas traseras en toda su altura. Sus 6 ojos se clavaron en la doctora Martínez cuando entró. Las manchas brillantes a sus costados brillaron en azul y morado, y emitió un rugido que resonó en las paredes metálicas. La doctora Martínez no corrió, ni siquiera retrocedió. En cambio, se sentó lentamente en el suelo, justo dentro de la puerta, haciéndose lo más pequeña y discreta posible. El recipiente con agua estaba a su lado, y mantuvo su botiquín a la vista. «Hola, grandullón», dijo con voz suave y gentil. «Sé que tienes miedo. Sé que sufres. Estoy aquí para ayudarte». La criatura la miró fijamente durante varios segundos, con su enorme cabeza ligeramente ladeada. Su respiración era rápida y superficial, y la doctora Martínez podía ver una humedad sudorosa golpeando sus escamas oscuras. Era un animal sometido a un estrés tremendo. Afuera, en el pasillo, el capitán Brooks susurró con urgencia en su comunicador. «¿Me entiendes? Está ahí sentada, hablándole como si fuera una mascota». La doctora Kate no podía mirar. Apartó la vista del monitor, segura de que estaba a punto de ver a la doctora Martínez destrozada por las terribles garras de la bestia, pero pasaron los minutos y los gritos esperados no llegaron. Dentro de la enfermería, la doctora Martínez continuó hablando con su voz tranquila y tranquilizadora. «Estás herido, ¿verdad? Esa pierna te está dando problemas, y probablemente te duele la cabeza por el choque. Apuesto a que solo quieres irte a casa». La criatura descendió lentamente sobre sus 6 patas. Sus manchas brillantes comenzaron a latir más lentamente, aunque seguían brillantes. Observaba a la doctora Martínez con intensa atención, pero la postura agresiva había cesado. «Mejor así», dijo la doctora Martínez en voz baja. «Tú también tienes sed, ¿verdad? Le traje un poco de agua». Empujó el recipiente lentamente por el suelo hacia la criatura. Esta observó el agua con recelo y luego la miró. Sacó la lengua para saborear el aire, y la doctora Martínez pudo ver que la humedad en su boca era espesa y pegajosa. El animal estaba gravemente deshidratado. La criatura dio un paso cauteloso hacia el agua y se detuvo. Volvió a mirar a la doctora Martínez, como pidiendo permiso. Ella asintió y sonrió, con movimientos breves y discretos. «Adelante. Es para ti». El enorme depredador se acercó al recipiente de agua y bajó la cabeza para beber. Al hacerlo, la doctora Martínez pudo ver la magnitud de sus heridas.
La pata trasera izquierda estaba definitivamente rota, y tenía cortes profundos en el costado donde las ramas habían caído. Pero lo más importante, pudo ver el agotamiento en sus movimientos. Esta criatura había estado luchando contra el dolor y el miedo durante horas. Kevin, dijo en voz baja, sabiendo que su compañero la escuchaba a través del sistema de calma, empieza a preparar una inyección analgésica, algo fuerte, pero no demasiado sedante, y prepárate con antibióticos para esas cortaduras. Afuera, el doctor Walsh ya estaba trabajando con sus suministros médicos. La doctora, que observó con asombro como el veterinario humano se preparaba con calma para tratar a la criatura que había aterrorizado a todo un barco. No entiendo, le susurró al capitán Brooks. ¿Cómo es que no tiene miedo? Creo, respondió lentamente el capitán Brooks. Esa es precisamente la cuestión. La criatura puede percibir sus emociones. Sabe que no le tiene miedo, así que no siente la necesidad de defenderse. Dentro de la enfermería, la doctora Martínez comenzó a acercarse lentamente a la criatura. Había terminado de beber y ahora estaba tumbada, apoyando la pata herida. Cuando estaba a 1,5 metros de distancia, se detuvo y abrió su botiquín. «Voy a ayudarte a sentirte mejor», dijo, sosteniendo un pequeño dispositivo. «Esto te va a quitar algo de dolor. Puede que te pique un poco, pero luego te sentirás mucho mejor». La criatura la observó mientras preparaba la inyección. Cuando empezó a acercarse, se tensó y emitió un gruñido bajo de advertencia. La doctora Martínez se detuvo de inmediato y se recostó. «Bueno, todavía no estás lista para eso. No pasa nada. Tenemos tiempo». Se acomodó y continuó hablando con la criatura con su voz suave y firme. «Háblame de tu familia. Apuesto a que te están buscando ahora mismo. Seguramente están muy preocupados». La criatura levantó la cabeza al oír la palabra familia y emitió un sonido que la doctora Martínez nunca había oído. Era más suave que los rugidos, casi musical. El sonido se repitió varias veces, cada llamada con un tono ligeramente diferente. La doctora Martínez sintió un escalofrío de emoción. «Los estás llamando, ¿verdad? Esos son contactos. Estás intentando que tu familia sepa dónde estás». Fuera de la enfermería, todos escuchaban los extraños y hermosos sonidos que emitía la criatura. Por primera vez desde el inicio de la crisis, el personal médico alienígena comenzó a ver a la bestia no como un monstruo, sino como un ser perdido y asustado que intentaba encontrar el camino a casa. La doctora Martínez sonrió al escuchar los gritos de la criatura. «No te preocupes, grandullón. Te llevaremos de vuelta con tu familia. Pero primero, tenemos que curar esa pierna». La criatura la miró con lo que solo podía describirse como esperanza en sus 6 ojos amarillos. Por primera vez en horas, las manchas brillantes de sus costados comenzaron a atenuarse, pasando por tonos más suaves de verde y azul. La confianza comenzaba a forjarse entre la doctora humana y el superdepredador, y todos los que observaban comenzaron a comprender que la doctora Martínez había tenido razón desde el principio. A veces, las criaturas más aterradoras eran simplemente las más asustadas. Habían pasado 3 horas desde que la doctora Martínez entró por primera vez en la enfermería. La criatura, a la que había empezado a llamar Titán, yacía tranquilamente de lado mientras ella le limpiaba las heridas. El personal médico alienígena observaba a través de los monitores, completamente asombrado, como el médico humano tocaba suavemente al enorme depredador que los había aterrorizado. «Esto es imposible», susurró el doctor Kett, mirando la pantalla. «Esa criatura ya debería haberla matado. Nuestros registros muestran que los superdepredadores siempre son violentos e impredecibles». El capitán Brooks negó lentamente con la cabeza. «Sus registros podrían estar equivocados, Dr. Kate. Mire esa cosa ahora. Se comporta como una mascota gigante». En el monitor,
Pudieron ver al doctor Martínez aplicando cuidadosamente antiséptico en los profundos cortes del costado de Titán. La criatura se estremeció levemente ante la picadura, pero no hizo ningún movimiento para atacar. En cambio, giró su enorme cabeza hacia ella y emitió un suave sonido retumbante desde lo profundo de su pecho. «Está ronroneando», dijo el doctor Walsh desde su posición en la estación de monitoreo. «Igual que un gato, pero mucho más profundo. Eso es señal de satisfacción y confianza». La doctora Kate sintió que su mundo se ponía patas arriba. Todo lo que su gente creía sobre los depredadores se estaba demostrando falso ante sus ojos. ¿Pero cómo es posible? Se supone que los depredadores son máquinas de matar. Se supone que están impulsados por el hambre y la violencia. «Es tu miedo el que habla», explicó la doctora Walsh con paciencia. «Tu especie evolucionó para huir de los depredadores, así que tus instintos te dicen que todos son monstruos. Pero los depredadores son solo animales que intentan sobrevivir, como todos los demás. Tienen familias. Sienten dolor. Pueden agradecer la bondad». Dentro de la enfermería, la doctora Martínez había terminado de limpiar las heridas de Titán y se preparaba para curar la pata rota. Esta sería la verdadera prueba. El procedimiento causaría dolor, y si Titán no confiaba completamente en ella, podría reaccionar con violencia. «De acuerdo, grandullón», dijo en voz baja, sosteniendo el equipo para curar huesos. «Esto te va a doler unos segundos, pero luego tu pierna empezará a sanar bien. Necesito que seas muy valiente por mí». Titán miró los dispositivos médicos en sus manos y luego volvió a su rostro. La criatura pareció comprender que algo importante estaba a punto de suceder. Cambió ligeramente de posición, presentando su pierna herida con mayor claridad a la doctora Martínez. «Buen chico», susurró. «Sabes que intento ayudarte, ¿verdad?». La doctora Martínez comenzó el delicado proceso de realinear el hueso roto. Todo el cuerpo de Titán se tensó de dolor y sus garras cavaron profundos surcos en el suelo metálico. Pero en lugar de atacar, la enorme criatura giró la cabeza y presionó suavemente su hocico contra el hombro de la doctora Martínez. Fuera de la enfermería, la multitud que observaba jadeó de terror. Para ellos, parecía que el depredador estaba a punto de arrancarle la cabeza de un mordisco a la doctora humana. «Que alguien detenga esto», gritó la doctora. «KTH va a matarla». Pero la doctora Martínez simplemente sonrió y continuó con su trabajo. «No me está atacando. Está pidiendo consuelo. Así es como su especie demuestra confianza y pide ayuda». Terminó de colocar el hueso y comenzó a enyesarlo. Durante todo el procedimiento, Titán mantuvo la cabeza apoyada contra su hombro, emitiendo suaves gemidos ocasionales, pero sin intentar lastimarla en ningún momento. Una vez que el yeso estuvo completo, la doctora Martínez se recostó y acarició suavemente las escamas del cuello de Titán. «Listo. Tu pierna debería sanar perfectamente. Estarás bien». Titán levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos. Durante un largo instante, el depredador humano y el alienígena se miraron fijamente. Entonces, para asombro de todos, Titán extendió con cuidado una enorme pata y tocó la mano de la doctora Martínez con solo la punta. El gesto fue tan delicado que apenas rozó su piel. «Está diciendo gracias», susurró, con lágrimas en los ojos. «Entiende que lo ayudé». La voz del doctor Walsh llegó a través del sistema de calma. «Lisa, necesitas ver estas lecturas. Las hormonas del estrés de Titán han bajado a niveles normales. Su ritmo cardíaco es estable. Su respiración es tranquila. Esta criatura está completamente relajada ahora». La noticia de lo que estaba sucediendo se extendió rápidamente tanto por la nave de investigación como por la estación médica. Los miembros de la tripulación, que habían estado escondidos por miedo, comenzaron a reunirse fuera de la bahía médica para observar la imposible visión de un humano interactuando pacíficamente con el superdepredador.
Pero no todos estaban convencidos. El comandante Belto Organ, jefe de seguridad de la estación médica, había llegado en una lanzadera de emergencia con un equipo de guardias armados. Se abrió paso entre la multitud para llegar a la estación de monitoreo. «Esto es una locura», declaró con voz autoritaria. «Esa criatura es una amenaza para todos aquí. Debería ser destruida de inmediato antes de que lastime a alguien». La doctora Ket se encontró en una posición inesperada. Apenas unas horas antes, habría estado completamente de acuerdo con el comandante Torán. Pero ver a la doctora Martínez trabajar con Titán había cambiado algo fundamental en su comprensión. «Comandante, quizás deberíamos esperar», dijo con cautela. «Doctora, Martínez parece tener la situación bajo control». «¿Bajo control?». La voz del comandante Torgan se alzó con furia. «Doctora Ket, esa cosa es un superdepredador. En cuanto la humana baje la guardia, matará a todos en esta habitación. No podemos correr ese riesgo». La capitana Brooke dio un paso al frente. «Comandante, con todo respeto, la doctora Martínez lleva 3 horas a solas con esa criatura. Si quisiera hacerle daño, ya lo habría hecho. Está esperando el momento oportuno», insistió el comandante Torán. «Los depredadores son astutos. Esperan la debilidad antes de atacar». Dentro de la enfermería, la doctora Martínez realizaba su propio experimento. Se había alejado de Titán y estaba sentada al otro lado de la habitación, dándole espacio a la criatura para moverse si quería. Titán podría alcanzarla fácilmente en 2 pasos, pero en lugar de acercarse, simplemente la observó con ojos tranquilos e inteligentes. «Kevin», dijo en voz baja por el comunicador, «quiero probar algo. ¿Podría alguien traerme algo de comida? Algo que le guste a un carnívoro». El doctor Walsh transmitió la solicitud y pronto el capitán Brooks apareció en la puerta de la enfermería con un paquete de carne en conserva de los suministros de la nave. Lo deslizó por una pequeña compuerta, con las manos ligeramente temblorosas. El doctor Martínez abrió el paquete y levantó un trozo de carne. Las fosas nasales de Titán se dilataron al percibir el olor y sacó la lengua para saborear el aire. Era evidente que tenía hambre después de su terrible experiencia, pero en lugar de abalanzarse sobre la comida, Titán permaneció donde estaba. Miró la carne, luego a la doctora Martínez, y luego de nuevo a la carne. Esperaba permiso. «Está bien», dijo ella, colocando la comida en el suelo entre ellos. «Puedes comerla». Titán se acercó lentamente a la comida, moviéndose con cuidado para evitar apoyar el peso en su pierna herida. Cuando llegó a la carne, hizo una nueva pausa y miró a la doctora Martínez. Solo después de que ella asintió, comenzó a comer. El comandante Torgan observó esta demostración con creciente frustración. «Esto no prueba nada. La criatura simplemente está bien alimentada y es perezosa. En cuanto vuelva a tener hambre, se volverá contra ella». Pero el doctor Ket empezaba a ver algo diferente. «Comandante, observe su comportamiento. Pidió permiso antes de comer. Está demostrando buenos modales. Este no es el comportamiento de un asesino sin mente. La está manipulando». El comandante Torán respondió con firmeza. «Los depredadores son inteligentes. Pueden fingir ser inofensivos cuando les conviene». El doctor Walsh volvió a revisar sus instrumentos. La actividad cerebral de la criatura muestra respuestas emocionales genuinas. Esto no es engaño. Muestra verdadera gratitud y afecto. Como para demostrarlo, Titán terminó de comer y se acercó de nuevo a la doctora Martínez. Esta vez, se echó a su lado y apoyó su enorme cabeza en su regazo. La imagen del enorme depredador comportándose como una mascota cariñosa fue casi demasiado para que los alienígenas observadores la procesaran. La doctora Martínez rascó suavemente detrás de las orejas de Titán, y el ronroneo de la criatura se hizo más fuerte. «No eres un monstruo en absoluto, ¿verdad?».
Solo eres un gran animal asustado que se lastimó y necesitaba ayuda. El comandante Torán ya había visto suficiente. Ordeno que esta criatura sea destruida. El riesgo es demasiado grande. Pero antes de que pudiera actuar, la voz del doctor Martínez llegó a través del sistema de comunicaciones con un anuncio que lo cambió todo. He descubierto que es realmente Titán, dijo, con la voz llena de emoción. No es solo un superdepredador, es un juvenil. Según su comportamiento y desarrollo físico, diría que es equivalente a un adolescente humano. Y esas llamadas que estaba haciendo antes, ha estado tratando de contactar a su familia todo este tiempo. Las implicaciones afectan a todos a la vez. No se trataba de un depredador maduro y peligroso. Estaban lidiando con un animal joven perdido y asustado que solo quería volver a casa con su familia. Y en algún lugar de la jungla, esa familia probablemente lo estaba buscando. La discusión entre el comandante Torgan y el equipo médico continuó durante horas. El doctor Martínez permaneció en la enfermería con Titán, quien se había vuelto más fuerte y más alerta a medida que su analgésico hacía efecto. La pierna del joven depredador se estaba curando. Bueno, y sus cortes habían dejado de sangrar por completo. Deberíamos llevarlo de regreso con su familia, dijo el doctor Martínez por el sistema de comunicaciones. Ha estado llamándolos constantemente. Deben estar buscándolo. El comandante Torgan golpeó con el puño la consola del monitor. Por supuesto que no. Llevar a esa criatura de regreso a donde viven más es lo más peligroso que podríamos hacer. ¿Qué pasa si los adultos deciden que lastimamos a su pequeño? Podríamos enfrentarnos a una manada entera de estos monstruos. La doctora, Ket, se encontró atrapada entre sus viejos miedos y su nueva comprensión. Todo lo que había visto desafiaba lo que su gente creía sobre los depredadores, pero la preocupación del comandante también parecía lógica. Doctor Martínez, dijo con cautela, ¿cómo podemos estar seguros de que las criaturas adultas no nos atacarán? Si son padres protectores, es posible que nos vean como amenazas. Es exactamente por eso que necesitamos devolverlo sano e ileso, respondió el doctor Martínez. Si demostramos que ayudamos a su pequeño en lugar de lastimarlo, entenderán que no somos enemigos. El doctor Walls había estado monitoreando la jungla alrededor del barco de investigación con escáneres de largo alcance. Lisa, estoy detectando movimiento a unas 2 millas al sur de nuestra posición. Criaturas grandes, definitivamente de la misma especie que Titán. Parecen 3 adultos. Dentro de la bahía médica, Titán de repente levantó la cabeza y dejó escapar una serie de llamadas musicales. Los sonidos eran diferentes de sus señales de socorro anteriores. Estas llamadas eran emocionantes y esperanzadoras. Él las escucha, dijo el doctor Martínez con una sonrisa. Esa es su familia respondiendo a sus llamadas. Nos encontraron. El capitán Brooks revisó los monitores de seguridad alrededor del barco de investigación. Doctor Martínez, esas criaturas adultas son enormes. Cada uno es al menos el doble del tamaño de tu amigo que está allí. ¿Estás seguro de este plan? El doctor Martínez se levantó y ayudó suavemente a Titán a ponerse de pie. El joven depredador estaba ansioso por moverse, probando su peso en su pierna cubierta de yeso. Solo hay una manera de saberlo. Titán necesita regresar a casa y su familia necesita saber que está a salvo. El comandante Torán hizo un último intento por detener lo que consideraba una locura. Te ordeno que cedes a esa criatura y la mantengas contenida. Esto es demasiado peligroso. Pero la doctora, que sorprendió a todos, incluida ella misma, al enfrentarse al comandante de seguridad. No, el doctor Martínez tiene razón. No podemos mantener a una criatura joven alejada de su familia. Eso sería cruel. Doctor Ket, ¿ha perdido la cabeza? El comandante Torgan miró al doctor alienígena en estado de shock. Tu propia gente te exiliará por apoyar esta locura. Tal vez, respondió el doctor Ket en voz baja. Pero hoy he aprendido algo importante.
El miedo nos hace crueles y la crueldad nos hace peligrosos. Si queremos ser mejores que los monstruos, tenemos que actuar mejor que los monstruos. El doctor Martínez abrió la puerta de la bahía médica y Titán salió cojeando al pasillo. Los miembros de la tripulación se presionaron contra las paredes con miedo, pero el joven Predator no les prestó atención. Estaba completamente concentrado en salir para reunirse con su familia. Se dirigieron a la bahía de carga principal del buque de investigación, donde se podía bajar la rampa de carga. El Dr. Walsh y el Dr. Martínez caminaron junto a Titán mientras los demás lo seguían a una distancia segura. El capitán Brooks tenía guardias armados listos, pero el Dr. Martínez le había hecho prometer que no dispararía a menos que alguien estuviera siendo atacado. Recuerden, les dijo a la nerviosa tripulación, les devolveremos a su hijo. Los padres que protegen a sus hijos son peligrosos, pero los padres que recuperan a sus hijos sanos y salvos están agradecidos. La rampa de carga descendió con un sonido mecánico preocupante. El aire cálido y húmedo entró en la nave, trayendo los ricos olores de la jungla alienígena. Las fosas nasales de Titán se dilataron al captar olores familiares y su entusiasmo creció. A través de los árboles pudieron ver movimiento. 3 formas masivas se acercaron a través de la densa vegetación, cada una moviéndose con la fluida gracia de un depredador natural. Pero estas criaturas no estaban cazando. Estaban buscando, gritando con los mismos sonidos musicales que había estado haciendo Titán. Cuando las criaturas adultas vieron el barco de investigación, se detuvieron en el borde del claro. Sus manchas brillantes palpitaban con colores brillantes y se levantaban sobre sus patas traseras para tener una mejor vista. Cada uno era enorme, fácilmente de 15 pies de altura cuando estaba completamente en posición vertical. La tripulación del barco de investigación contuvo la respiración mientras los depredadores adultos los estudiaban. La doctora Martínez podía sentir el miedo que irradiaban todos los que la rodeaban, pero mantuvo sus propias emociones tranquilas y estables. Titán dejó escapar un grito alegre y comenzó a bajar cojeando por la rampa de carga. En el momento en que las criaturas adultas lo vieron, su comportamiento cambió por completo. Las posturas amenazantes desaparecieron, reemplazadas por evidente alivio y felicidad. Uno de ellos, probablemente su madre, le devolvió la llamada con un sonido lleno de amor y preocupación. Pero cuando Titán llegó al final de la rampa, los adultos notaron el yeso en los envoltorios médicos que rodeaban sus heridas. Miraron desde su joven herido hasta los humanos y alienígenas que estaban parados en el compartimento de carga. El doctor Martínez se dio cuenta de que este era el momento crucial que determinaría si vivirían o morirían. La mayor de las criaturas adultas, claramente el padre, se acercó lentamente. Sus ojos estaban fijos en el doctor Martínez y ella podía ver inteligencia en esa mirada. Estaba tratando de entender qué le había sucedido a su hijo. La doctora Martínez hizo algo que hizo que todos los que estaban detrás de ella jadearan de terror. Caminó por la rampa hacia el enorme depredador. Cuando estuvo a unos 10 pies de distancia, se detuvo y se arrodilló, haciéndose lo más pequeña y no amenazante posible. Lo ayudamos, dijo con su voz tranquila y gentil. Estaba herido y lo curamos. Queremos devolvérselo. La criatura padre inclinó la cabeza y la estudió. Luego hizo algo de lo que se hablaría en toda la galaxia en los años venideros. Se acercó lentamente a la doctora Martínez y bajó su gran cabeza hasta que estuvo al nivel de la de ella. Por un momento, el humano y el superdepredador se miraron directamente a los ojos. Luego, el padre tocó suavemente con su hocico la frente del doctor Martínez. Fue un gesto de reconocimiento, respeto y gratitud. Detrás de él, la madre y la otra criatura adulta examinaban a Titán, comprobaban sus heridas y comprobaban que también lo habían atendido. La madre se acercó al doctor Martínez. Siguiente. En su boca llevaba algo que hizo que los ojos del doctor Martínez se abrieran de asombro. Era un cristal, bellamente formado y brillando con una suave luz azul.
La madre lo colocó con cuidado a los pies del doctor Martínez y luego le tocó la cabeza suavemente, tal como lo había hecho el padre. «Es un regalo», susurró la doctora Martínez, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Nos están agradeciendo». Titán se acercó cojeando al doctor Martínez por última vez. El joven depredador acarició afectuosamente su mano y luego emitió un suave sonido que claramente significaba adiós. El doctor Martínez se rascó detrás de las orejas por última vez. «Cuídate, grandullón. Manténgase alejado de las naves espaciales que se estrellan». La familia de depredadores comenzó a regresar a la jungla, pero se movieron lentamente para que Titán pudiera seguir el ritmo de su pierna lesionada. Antes de desaparecer entre los árboles, el padre volvió a mirar el barco de investigación una vez más. Sus ojos se encontraron con los del doctor Martínez al otro lado del claro y ella supo que él recordaría su amabilidad. Mientras las criaturas desaparecían en la jungla, la tripulación del barco de investigación permaneció atónita en silencio. Acababan de presenciar algo imposible. Los superdepredadores habían mostrado gratitud, inteligencia e incluso afecto hacia otras especies. El Dr. Ket fue el primero en hablar. «Me equivoqué en todo. Mi gente se equivocó en todo. Los depredadores no son monstruos. Son solo animales que intentan proteger a sus familias como todos los demás». El comandante Torán se quedó mirando el cristal brillante que la criatura madre había dejado atrás. «Esto cambiará todo. Cuando el Consejo Galáctico se entere de esto, tendremos que reescribir todos nuestros protocolos de primer contacto». La doctora Martínez tomó el cristal y sintió su cálida energía en sus manos. «Quizás eso sea exactamente lo que necesitamos hacer. Tal vez es hora de que dejemos de tener miedo de las cosas solo porque son diferentes a nosotros». El capitán Brooks sacudió la cabeza con asombro. «Doctor Martínez, lo que hizo hoy fue lo más valiente que he visto en mi vida o lo más loco. Quizás ambos». La doctora Martínez sonrió mientras miraba hacia la jungla donde Titán y su familia habían desaparecido. «A veces lo más valiente que puedes hacer es mostrar bondad hacia algo que te asusta. Y a veces las cosas más aterradoras simplemente necesitan que alguien las entienda». 6 meses después, el Dr. Martínez recibió una nueva asignación del Consejo Médico Galáctico. Se le pidió que estableciera el primer cuerpo veterinario Interecies, una nueva organización dedicada a ayudar a diferentes especies a comprender y trabajar con los depredadores de sus mundos. Sus sencillas palabras de ese día se convirtieron en el lema del New Core. «Solo está asustado». Esas 3 palabras guiarían innumerables situaciones de primer contacto en toda la galaxia, recordando a todos que el miedo se puede superar con paciencia, comprensión y coraje para ver más allá de las apariencias. El cristal que le dio la madre de Titán estaba sobre su escritorio como un recordatorio de que a veces las criaturas más temibles también pueden ser las más agradecidas. Y en la vasta jungla de Kepler 442b, una familia de superdepredadores recordó al pequeño humano que les había demostrado que no todos los extraños eran enemigos. Algunos podrían ser amigos.